Hola, ¿qué tal? Bienvenida a toda la audiencia. Hablaremos el día de hoy de las nuevas tendencias de consumo. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre CBD y THC? Bueno, entonces CBD y THC ambos son cannabinoides. THC es tetrahidrocannabinol y CBD es cannabidiol. Entonces son dos, hacen parte pues como del cannabis y actualmente lo que hace es que se separan los componentes y se utiliza uno u otro o ambos. Hey. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Todo es Veneno, Nada Nada es es veneno. Veneno, en la compañía de la doctora Liné, médica, toxicóloga y máster en neurotoxicología y neurofarmacología. Para mí me place volverme a encontrar con ella y con ustedes. Esperamos que disfruten también de este viaje por el conocimiento con ella. Y bueno, sigamos hablando de este tema tan importante. Con esto de de las nuevas tendencias de consumo. Entonces, ¿qué es lo que están consumiendo los jóvenes? O qué es lo que hay tendencia ahorita digamos, en la movida de los Sí, consumos? se ha movido mucho, digamos, un cambio generacional en cuanto, digamos, que eso siempre ha pasado. Pero ya ahorita están consumiendo eh, más sintéticos, sustancias más sintéticas, están consumiendo más humos de colores, les gustan son los humos de colores, no les gustan ya tanto los sabores amargos, los olores fuertes, entonces digamos que en los 90 entonces el café amargo, el aguardiente, ¿cierto? Como sabores amargos y ahora digamos que los chicos y las chicas quieren algo más dulce, algo que sea más aesthetic, que genere como una especie de impronta de novedoso y, y que da una percepción de que son más inocuos, o sea, inocuidad quiere decir que no hacen daño, o sea, que da esa sensación de que es como un juguete, que es como un dulce. De que no es peligroso como tal, que no tiene el Exactamente. rojo o la calavera o el Exacto. aviso de danger, pues en Exacto. este caso. Y hemos visto, por ejemplo, ahorita hablando de que son nuevas tendencias, con esa noticia que salió hace poco acerca de las gomitas de THC y CBD, como nos está usted ilustrando la diferencia, pero salió, de hecho, el gerente de la empresa Aldor, que es la empresa de estas gomitas, a explicar, esas Trulli, a explicar la diferencia entre las que están vendiendo, que son ilegales y no, pero entonces, ¿qué es lo que traen estas y cuál es el peligro porque no vienen con ingredientes y cómo están llegando? Sí, lo que pasó fue que se levantó una alarma y una alerta incluso sanitaria del INVIMA porque al parecer llevaron a un plotter, iban a intentar imprimir en cantidades pues grandísimas unos empaques de tripitos y de, no me acuerdo bien cómo es el nombre de las falsas que no son de Trulli ni esas, sino que no sé cómo es el nombre, como Trilli o Tripli. La Es un diferencia cambio. entre el Trulli, que es Trolli, que es Trolli, o en realidad se dice Trulli, que es la marca de Aldol, la original. eh, de hecho, tiene sus colores digamos, en el logo donde dice el nombre, está en fucsia o está en magenta. Es de la única manera, así lo decía el gerente. Lo explicaba. Pero la que viene, la ilegal, la peligrosa, la que los padres y los adultos, todo el que tenga acceso, que no sea en una tienda pues conocida, aunque se la pueden también estar vendiendo por ahí, no sabemos, es TRRLLI, como Trelli. Ah, sí, es un Entonces, nombre así como todo raro. Entonces, al parecer, bueno, hay gente, digamos, que tiene mucha ética y la persona que iba a imprimir o a plotear, creo que se llama, pues como eso, dijo, no, esto está muy raro, levantó la alerta, eso llegó como a rectores y profesores de colegios de Medellín, luego se desencadenó una cadena de WhatsApp de alerta y de peligro, todo el mundo, que los niños están consumiendo estas gomitas, que están consumiendo estos tripitos, entonces inmediatamente el INVIMA apareció, hace la alerta y explica pues que esto no se debe consumir.
¿Qué estaba mirando yo? Y es que, a ver, el THC, que es un cannabinoide que tiene un efecto psicotrópico, digamos que es Tetro, hidro. hidrocannabinol. Entonces, este siempre ha sido como lo que traba de la marihuana, ¿cierto? Y esto ya se puede extraer, se puede hacer una extracción y hay gomitas para adultos. Y estas gomitas usualmente tienen alrededor de 5 miligramos. Estuve mirando los empaques de ese falsificado y hablaba de 600 miligramos. Es probable que no sea así, pero no es nuevo este problema de falsificación y de adulteración de dulces, o sea, eso es de toda la vida, de dulces con sustancias psicoactivas, ha sido muy antiguo, incluso antes de la pandemia hubo un pequeño niño que comió y estuvo convulsionando, estuvo en una unidad de cuidado intensivo de un hospital de la ciudad, y en este caso no fue porque alguien se lo vendió afuera del colegio, porque es que todo el mundo siempre es como, ay, no, es que afuera de los colegios hay gente vendiendo. No, Bueno, muchas veces como es donde lo consumen es en las casas porque alguien adulto llevó. es importante y hay gente que consume y sabe que está consumiendo. El problema es a las manos de quién puede llegar, que no sea consumidor, que no tenga, digamos, ese nivel de consumo o No de nunca lo haya tolerancia. consumido, ese nivel de tolerancia, y puede llegar, y muchas veces también estos ilícitos no sabemos, mire que no tenemos claro qué tanto Ni contenido de idea. THC. Eso es Exacto. peligroso. ¿Y en qué momento es medicinal o no? A ver, no, digamos que hay una cosa que es el cannabis de consumo adulto y otra cosa que no, que ese es el término que utilizamos mejor ahora, que llamar recreacional, lo llamamos cannabis de consumo adulto o cannabis medicinal, que es el consumo de cannabis con un objetivo médico específico. Pero en este caso, cuando estamos hablando de estas, pues obviamente es para un uso más, digamos, recreacional o uso voluntario, pero el problema es, Social. sí, para un consumo social, exacto, porque hay también aprovechar para aclarar que es que consumir una sustancia no es volverse adicto a la sustancia, simplemente es para un consumo social. ¿Cuál es el problema? Que los niños y los adolescentes pues no deben consumir y menos ser engañados O sea que para venderles esto. el engaño, ese es uno. Y también, pues, es de anotar que es como el alcohol. O sea, es que usted como adulto no es un alcohólico, pero usted se toma una cerveza una vez al mes o se toma un vino. Pero si un niño se toma un vino o una cerveza, yo creo Exacto. que es esa analogía, esa similitud entre Exactamente, la esa es la cosa es situación. que hay unos que como el cigarrillo y el alcohol son legales, y digamos que el cannabis está en ese proceso. Bueno, digamos que con el cannabis estamos en un proceso que iba muy adelante y volvió y se contrafrenó. La idea era una proposición de cannabis de uso adulto, una especie más que legalización, es una regulación del uso del cannabis en ciertos espacios. Digamos que Colombia ya está legalizado para uso medicinal, pero yo siempre digo lo siguiente, en Colombia está legalizado el cultivo de maíz, pero es como si cultivaran el maíz, pero prohibieran las arepas. Con el cannabis estamos así, o sea, aprobaron cultivar cannabis y tener cierto número de plantas y a sacar unos permisos, bla, 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 pero no se ha podido dar el paso a la producción de un cannabis medicinal de calidad porque ha habido muchas dificultades en cuanto a ideologías, digamos, tanto del INVIMA, farmacéuticas y de las personas los médicos, cannabidiólogos, expertos en esto, no han podido llegar a acuerdos sobre lo que se debe hacer. Y el otro, que era la proposición del uso del cannabis adulto, es así, se cayó pues como en esas 8 vueltas que dio entre Cámara y Bueno, y Senado. ese choque también con el narcotráfico de que, Eso. bueno, se nos va a acabar el negocito, Ajá. que son fuerzas muy poderosas y Sí. oscuras, que digamos que son temas, digamos, duros. Pero vámonos como si fuéramos al futuro. Si eso fuera así, habría prescripción médica, se sabría cuánta cantidad consume, usted lo Total. compraría aquí. Es como eso, esa es la idea de legalizar, La idea de sí, que más estamos de más que estigmatizando la legalización. No es que todo el mundo va a fumar en los parques, todo el mundo. sí, hay como muchos mitos alrededor de eso. Yo les decía en estos días que estábamos en la mesa política de drogas que la gente, bueno, por ejemplo, nosotros dos estamos acá sentados y el alcohol es legal. Nosotros en este momento podríamos estar
tomando acá un alcohol, en este Un momento sirviéndonos vino, un un trago, vino, un cualquier, guaro, una cerveza. exacto, pero decidimos no hacerlo y está ahí. Yo salgo aquí a la esquina y lo puedo conseguir, cuesta algo, pero bueno, está hecho por industrias que pagan impuestos, que tienen todo muy Y no organizado. te dicen cuánto te des tomar. No, no, nunca te dicen, siempre te dicen que es perjudicial, pero igual, y que hay muchos problemas también, obviamente, con estas sustancias, pero el camino no es la prohibición o el prohibicionismo, sino que el camino más que el término legalización, el término regulación, porque a veces legalizar es solamente un término muy del derecho, que solamente dice, listo, está aprobado, no es ilegal, no te van a meter a la cárcel por eso, pero la idea es regular dónde, porque no se debe consumir en cualquier parte. Por ejemplo, tú no puedes estar tomando aguardiente en un salón de clase, asimismo no deberías en un salón de clase con otros compañeros estar, por ejemplo, ni Consumo, digamos, vapeando, ni consumos fumando, éticos o consumos como responsables. unos consumos responsables, como unos espacios Y adecuados. lo que usted dice, el prohibicionismo que debe cambiar, creo, por la tendencia, por hacia dónde vamos, de el prohibir, del decir no, sino más bien educar o guiar a esos jóvenes desde esas tempranas edades, porque tengo un dato que da el Estudio Nacional de Consumo en qué edades, que son unas edades donde somos, digamos, estamos exprimiendo, nos dejamos llevar muy fácilmente, influenciar. La edad de inicio de las drogas psicoactivas está entre los 12 y los 18 años. Es un dato del Estudio Nacional de Consumo, de SPA. Ahorita también nos contaste ahorita qué es SPA, pero podemos seguir hablando un poco de eso de la legalización. Sí, realmente las edades de inicio de consumo, en estos días también estaban hablando y es que ha disminuido la edad de inicio de consumo. No, hay estudios de por allá del 2000 donde la gente empezaba, los niños empezaban a fumar a los 9 años, cigarrillo, por ejemplo. No, no hay aumento del inicio de consumo, no. El inicio de consumo siempre ha estado en esa edad tan cercana al paso de la pubertad a la adolescencia, que es ese momento cumbre, ese momento de factor, digamos que se convierte en un factor de riesgo de cambio cerebral y de cambio corporal Y y de de la la dinámica de dinámica la del vida. consumo, de la vida, de las personas, de su entorno social y también la dinámica que nos está marcando ahorita. Por ejemplo, yo veo que en la época mía, en la época suya, la gente fumaba mucho cigarrillo, era Sí. como el hombre Malboro, la mujer piel roja y toda la Ajá. cosa, y eso fue pasando, eso fue cambiando, y ahorita lo que ella decía al principio, ya el cambio de algo como, digamos, más cool, algo más Sí. cool, más sofisticado, que no huela mal, que no me haga Ujú. ver mal, pero pasa esto a dónde hemos llegado y lo que hemos logrado crear. Claro, entonces como ya hay mucha tecnología de punta alrededor de la producción de las drogas, Sintéticas. entonces, exacto, entonces por un lado se sintetiza y se transforman las que no son sintéticas en muchas otras formas. Entonces, los niños de 12 años pues ya no les llama tanto la atención prenderse un cigarrillo como los antiguos pues cigarrillos así o un tabaco, sino que Que les llama fuera de más eso la también atención. no lo escondía nadie. El que fumó un cigarrillo no era capaz de esconder el No, olor. todo el mundo se El... da cuenta. Mira que también con la marihuana la gente fumaba las marihuanas normales en otra hora, aunque todavía la hierba como tal, ahora están fumando, cómo se le llama a eso? Pues son Mm, qué. Bueno, tuve que tener un poquito de pastel acá porque los nombres son súper Mientras que ella mira el complicados. pastel, yo le cuento a conocidos que fumaban el porro como tal, ya fuman, es como una especie de vapecito o como una El especie DAP. de aceite y el problema que ahorita ya nos explicará es lo que contiene ese aceite, que contiene el doble, el triple o hasta mucho más. Entonces la gente ya no necesita mucho, pero qué tanto daño le está haciendo al cerebro y a todo el cuerpo. Sí, específicamente hablando de los tipos de formas de nuevo consumo de cannabis, específicamente en eso tenemos extractos que son extractos de cannabis con solventes o extractos sin solventes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los que son sin solvente, que son más antiguos, que incluso se consumen mucho en Asia, los países árabes. Tenemos el kief, que es como los tricomas molidos. Tenemos el hachís, que toda la vida pues lo hemos conocido, que lo consume mucho en Europa y en España sobre todo, que es como una especie de masa como de chocolate, como hecha de cannabis, que es el kief pero aplastado. La chis.
El O no, el hachís, hachís que es hachís. como un pegote. Es como un pegote, exacto. El charas, que es como una bolita que la consumen sobre todo los afganos, que también es una extracción sin solvente. El bubble hash, que realmente pues no es una extracción porque eso se hace es con agua, pero también la notan ahí. Aparece el rushing hash, que realmente lo hacen que con planchas de pelo y todo. Y ya los nuevos que son concentrados con solventes o pueden ser extracciones con solvente incluso con hielo. Y está el shatter, que es como haz de cuenta cuando hacen disque caramelo, que es como una cosa de caramelo tieso y que uno lo puede quebrar incluso como en el creme brûlée, en ese postre. Es, Sí, por sí, ejemplo, sí. pero es de THC concentrado. Tenemos el wax, que es, haz de cuenta, una resina como una cera, como la cera de ¿Y esa que abeja. con encendedor o cómo se consume? Utilizan principalmente esos DAP, que son como una especie de pipas de agua, ¿cierto? También está el crumble, que se utiliza mucho para hacer como crocante, como la avena, que uno hace como unas cosas de bolita de avena crocante en repostería, pero de cannabis, que tiene más lípidos. Hay dos tipos de crumble, está el con sugar crumble y el otro crumble, uno es como que se deshace más rápido, el otro no. Tenemos el boder, tenemos la resin, tenemos mantequillas, o sea, es una cosa y con Bueno, yo he THC escuchado muy alto. con la mantequilla también ¿de qué? Esos son de THC principalmente, son para consumo de THC, o sea, es principalmente más que medicinal, tiene una idea más como del consumo este voluntario, este consumo adulto. Ese dato es mundial, es un dato mundial, pues de las nuevas tendencias de consumo. A O aquí ver, en Colombia, ¿cuál de usted diría? Es que en Colombia, o sea, de más que sí va a llegar y ha llegado lo que pasa porque es que depende el estatus legal del cannabis en el país que sea. Por ejemplo, si hay lugares como Holanda, Canadá o como algunos lugares como en Ámsterdam, donde puede haber humo de marihuana, de la marihuana clásica, así fumada en bareto, y ese aroma no genera un riesgo alto como para terminar en la cárcel, la gente todavía consume mucho de esta forma. Pero en países y en algunos estados de Estados Unidos donde está prohibido, entonces ellos fueron los que empezaron a innovar en formas para poder consumir en pipas, en lugares cerrados, donde el humo no fuera tan intenso, donde nos los oliera olores como no la fueran tan regular o la que intensos. llaman aquí en Antioquia pangola, que es como esa marihuana que crecía y que producía un humo súper grande. Entonces, sí, como ha sido, pero en Colombia la gente ya le gusta porque esto se vende por internet, de aquí se hacen copas canábicas donde traen como todas estas tecnologías y todas estas novedades en consumos y en formas de consumo. Pero esos consumos, esas formas de consumo aquí en Colombia, digamos que hay un espacio, va a haber un bazar, en ese bazar lo pueden vender o eso todavía no está regulado o sí está regulado, todo lo que tenga que ver con el cannabis. O Hay unas qué cosas que hace están la reguladas y ley. otras que no están reguladas. Hay unos espacios en los que están reguladas las copas, pues son permitidas porque se presentan muchas cosas que son para la parte medicinal, pero todavía tenemos muchos problemas con código de policía, muchas cosas afuera, todavía hay persecución, bueno, todavía no se ha logrado como avanzar y vamos para adelante y para atrás porque dependiendo, digamos, el político que llegue a gobernar de turno, llega con unas ideas diferentes, entonces somos para adelante, damos unos pasos hacia adelante y nos Dos adelante, uno devolvemos atrás. y entonces ponemos a la policía a perseguir consumidores y no tenemos a la policía persiguiendo delitos de alto impacto, como las estructuras, pues de las estructuras realmente el narcotráfico, bueno, cosas que realmente Sí, los no, y además feminicidios. de los feminicidios, además de eso es que no deja de ser un negocio, a Ujú, quién le conviene que se consuma, o sea, si digamos que llega a los niveles de legitimidad, de legalizar, ujú, es probable que se acabe un negocio muy poderoso que es oscuro y que es por debajo, pero que exacto. da, como es ilícito, también es costoso, entonces genera mucho dinero, entonces eso es. Sí, el problema de perseguir tanto los consumos que son de drogas blandas o que producen menos daño es que eso fue perseguir estos consumos hace que la gente migre a otras drogas que no huelen, que no se ven, que los papás no se dan cuenta, como por ejemplo el Lian. Entonces, digámoslo así, el que cuando dicen de niño es que usted empieza con este, después sigue con esta, ¿hay alguna escala que uno, o pues, o por lo menos, eso no me imagino que no es siempre, pero hay una escala que dice, no, él fuma cigarrillo, después pasa esto y ahora terminamos con estas drogas. Pues eso ha sido como un mito.
el hecho de que se dice que el que prueba cigarrillo fuma marihuana, o el que prueba marihuana, siempre ha sido la frase de que la marihuana es la puerta para otras adicciones, y eso Es mito. es mito, porque realmente hay gente que pues probó fue alcohol y el alcohol lo llevó al perico. Nunca probó marihuana y nunca le gustó. O el que probó marihuana y le aterró, le pareció horrible, y nunca le gustó, pero le gusta mucho el café, o luego le gustó mucho el vapeador, o así. O sea, no es tanto que una abra la puerta de todas, no, sino que obviamente el que prueba una, la que sea, podría probar otra en algunos casos, siempre y cuando viera como las circunstancias para esto. Claro, yo creo, entonces ahí podemos hablar ya que es una SPA, pues, ¿por qué la sigla? Que es Eso es PAS. Entonces, SPA significa sustancia psicoactiva. ¿Por qué me gusta más utilizar ese término más que el término droga? Porque una cosa es fármaco, una cosa es medicamento y otra cosa es droga. Entonces, un fármaco es un principio activo, o sea, una sustancia activa dentro de que se une a unos excipientes que son como lo que lo acompaña, y el fármaco por sí solo no es bueno ni malo, puede ser bueno y malo, como decía Paracelso, ¿cierto? Pero que lo vuelve un medicamento, que lo ordene a alguien, lo lo prescriba. prescriba, una dosis por un tiempo, eso se vuelve un medicamento, o sea, que ya tiene un fin médico, porque usted puede ir a una farmacia y comprar una vitamina que usted no necesita para nada, y ahí sería un fármaco. Ahora, ¿qué es una droga? Entonces, droga viene de varios vocablos, un vocablo holandés, un vocablo francés y un vocablo árabe. En todo significa, por ejemplo, como hierbas, en otro significa incluso hatruca, por ejemplo, que significa charlatanería, o sea, como unas hierbas como sin un objetivo claro. Entonces, las drogas son sustancias que no tienen un objetivo claro en salud. No quiere decir que no tengan objetivo, cada quien sabrá qué objetivo le da. Sí, y también su cultura. Hay culturas que consumen algunos para hacer, digamos, sus rituales y situaciones, digamos, precisas, pero también está recreacional y también está el que llegó ahí sin saber por qué y no sabe el por qué y termina en una adicción, digamos, brusca, abrupta. Sí, mientras que sustancia psicoactiva es cualquier sustancia que entre al sistema nervioso central y produzca unos cambios específicos. Entonces ahí aparece la cafeína. Incluso la cafeína es ilegal. En un libro que me gustaba mucho, que es un libro que también le gusta mucho a mi mamá, que se llama Madame Bovary. Madame Bovary era esposa del doctor Bovary, y ahí cuentan cómo él se esconde como en una habitación específica a tomar café, pero tenía que ser escondido y tenía que reunirse con personas. Entonces, sustancia psicoactiva es toda sustancia que me genera cambios en el sistema nervioso Dependencias, central. No, cambios. cambios. Digamos Ah, ok. cambios, porque muchos, por ejemplo, en lo médico siempre dicen alteración, pero para mí, yo me tomo un café por la mañana y eso que yo espero que me despiertan, para mí no es una alteración. Para mí es algo que yo quería, no necesariamente es alteración, porque alteración habla siempre de patológico. Y volvemos De trastorno. sí, como de trastorno, de problema. Hay gente, el té tiene teína, la teína es una sustancia psicoactiva, y entonces todos los marroquíes y todo el mundo, todos los chinos que toman té todos los días, y entonces, ¿cierto? Entonces las sustancias psicoactivas son simplemente sustancias que pasan la barrera hematoencefálica, o sea, que pasan una barrera que hay hacia el cerebro y que generan cambios en el cerebro. Ya de ahí, cuáles son más tóxicas, cuáles son menos tóxicas, hay riesgos distintos, variados, dependiendo de la sustancia. Yo creo que sí, ese tema era bueno aclararlo y ya sabemos más o menos qué es lo que se está consumiendo, qué son las drogas psicoactivas cuál es esa gran diferencia. Yo creo que también una invitación o usted como, digamos, como profe, que también tiene, digamos, acceso a jóvenes o a padres, en ese caso, cómo guiarlos para que lleguen de manera asertiva a hablar o confrontar sobre el consumo a un hijo, a un conocido, y porque ninguno de nosotros somos ajenos a empezar a consumir cualquiera de estas sustancias. Bueno, siempre lo primero es que hay que hacer un acto de contrición. Yo siempre le digo a los papás y a las mamás que hay que hacer un acto de contrición. Bueno, ¿cuáles son mis consumos? ¿Cómo son mis hábitos antes de llegar a juzgar los consumos de mis hijos y de mis adolescentes? Si bien el hecho de ser padres da una responsabilidad altísima, también hay que pensar que el ejemplo es una cosa muy importante para los hijos, y no puedo llegar a juzgar
los consumen. Entonces los papás son borrachos, embriagados, y entonces pues, y las señoras son que es que la marihuana es satanás, bueno, unas cosas así, pero no se dan cuenta que por ejemplo el alcohol es la sustancia que produce más daños a nivel mundial, gastos en salud y pues trauma y violencia. Entonces hay que primero acercarse de una manera tranquila, respetuosa también, así sea un adolescente y sea tu hijo, también de una manera respetuosa, de una manera comprensiva, con los oídos abiertos. Sin el prohibicionismo, Sí, sin el tabú, pensando, sin el sí, eso, morbo. más como, bueno, es porque estás haciendo eso, tú sí sabes, dónde lo compraste, mucho cuidado. El problema de la ilegalidad de estas sustancias es que los pelados y las peladas nunca compran lo que realmente se quisieran consumir. Desafortunadamente lo que les venden casi nunca o nunca es lo que ellos realmente quisieran, por más que, no, es que este jíbaro es bueno, este jíbaro es malo, eso No, hacer realmente basura por las cantidades y como son sustancias prohibidas, ellos tienen que, digamos, depurar, suprimir cantidad para poder hacer más, entonces le echan más cortar, eso es lo que basura, como le llamamos llaman. los cortantes de las Co- sustancias, que son sustancias adicionadas que son para poder vender más y para poderle sacar más ganancia. La situación es que incluso nosotros con empresas muy serias hemos tenido consumos de alimentos que están en descomposición, y a pesar de que son de empresas serias, ahora imagínense estas sustancias que no tienen cadena de frío, que no tienen buenas prácticas de manufactura. O sea, el problema no solamente radica en que sea una sustancia psicoactiva, sino en los peligros que hay detrás de toda del mercado ilegal. Es verdad, bueno, entonces es claro que además de lo asertivos y hacerlo de una manera muy respetuosa, con un vocabulario, digamos, que el joven o la persona entienda, somos espejos. Los adultos somos espejos de nuestros hijos, de Ujú, nuestros amigos más jóvenes, de nuestros primos. ujú. Entonces, muchas veces no es estar juzgando, sino mirando desde la entraña qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos consumiendo, porque es que mira que el alcohol es como, además de ser machista, el pelado que ya empezó a tomar alcohol es que no, este ya se los toma y uno todavía ve conocidos que les parece una berraquera, una putería beber. Ah, es que Exacto. estaba bebiendo y nos tomamos yo no sé cuántas, pero ¿qué le hace al cuerpo cada uno de estos consumos, cierto? Sí. Realmente con las, pues como las nuevas tendencias de consumo, sigue habiendo consumo de alcohol. Ya no tanto el alcohol de siempre, digamos, sino que utilizan otros nuevos tragos que traen unos porcentajes usualmente más bajos. Los universitarios siguen consumiendo mucho alcohol, son, digamos, la población que más consume todavía alcohol, pero entraron otras sustancias como aquí a jugar, también como en el mercado del consumo, que son pues como las sustancias de lo que llaman club drugs, que son como estas sustancias de fiesta electrónica, que las fiestas electrónicas antes eran, pues siempre han sido como masivas, pero no eran tan comunes. Después de la pandemia han tomado mucha fuerza, hay mucha gente que está consumiendo ahí, y pues el peligro principalmente es uno, pues la falsificación de las sustancias, que hay organizaciones, ONGs que han estado midiendo que lo que contienen, como lo que hacen Échele Cabeza, pues como este emprendimiento y esta ONG que trabaja para tratar de dilucidar qué es lo que la gente se va a consumir, pero a pesar de que le dicen a la persona, mira, esto que te vas a consumir no tiene esto que tú dijiste que querías consumir, pero igual la gente se lo consume y es muy difícil, porque pues yo no le puedo retener, solo estoy haciendo un servicio de testeo a ver qué vas a consumir. Entonces en estas fiestas electrónicas se consumen muchas cosas sin las precauciones adecuadas, ni Y que se pre, ni consume, que durante, es ni que muchas post. veces las familias dicen, no, mi hijo se fue para una fiesta electrónica, pero no llegó oliendo a nada, pero llegó raro, trasnochó. ¿Qué consumen? ¿Qué es lo que meten hoy en día en una farra electrónica? Bueno, consumen principalmente drogas sintéticas derivadas de las feniletilaminas y las anfetaminas, que son principalmente lo que es el MDMA, que es éxtasis, derivados de estas como feniletilaminas como el DOC, MDON, DOP, que principalmente están en papel,
son como un papel, pero no son LSD. No es en el famoso PEI, pero el papel que llaman Sí, que, oh sí, es ese. pero con unas sustancias diferentes a LSD, Ese no son LSD. se lo echan, ¿cómo se lo...? Como gotas, eso viene en forma líquida y como gotas se lo ponen al papel, pueden ser 3 gotas, 2 gotas, una gota, bueno, eso depende, ¿cierto? Y el papelito se puede absorber por las mucosas vocal o a veces se lo pueden poner en el ojo, que es Qué una riesgos pésima eso? Pero claro, práctica. qué Eso riesgos, todo mugroso de las manos de todo el mundo, puedes ponérselo en el ojo como por parecer, pues pues, puede perder la vista como, o hasta qué sí, puede punto. hacer una conjuntivitis grave, pueden hacer infecciones graves, hongos, de todo eso, de tener de ¿Y, todas y las qué es lo que le contaminantes. genera al individuo, a la persona? Las feniletilaminas en general generan empatía, empatógenos los llaman, o sea, como esa sensación de sentirse bien consigo mismo y con los demás, La paz, pues la pero tranquilidad, más como la alegría y como euforia. la euforia y el amor como por los demás y las ganas de contacto y también una conexión con la música, o sea, eso tiene todo un ritual y un sentido de cómo la música te va llevando y la sustancia te va conectando como con la música y las luces. Digamos que en sí el consumo de la sustancia en las fiestas no es el problema, sino uno, pues la adulteración, dos, no hidratarse bien, tres, si yo tengo algún trastorno mental, si yo tengo un proceso psiquiátrico, si estoy deprimido, o sea, si tengo alguna situación ahí que no he resuelto, la hidratación y el cuidado durante, si estoy con los amigos, con personas que son conocidas, por ejemplo, a las chicas les ha pasado cosas muy malucas, ahí se dan los abusos sexuales, y en el post a veces se dan síntomas depresivos que lo llaman pues como el bajón y hay también otra sustancia por ahí circulando que es el GHB, que es el gamma hidroxibutirato, que también es muy antiguo, pero que ahora entró mucho a las fiestas. Antes se utilizaba mucho era droga para violar mujeres, que actualmente ya se utiliza más como para la fiesta, la gente lo mide, lo consume más ¿Y cómo bajito. viene? Por ejemplo, el popper, no, El popper es otro. El es otro. popper es otro que son los inhalantes. Los inhalantes es otra familia de sustancias. No, el GHB principalmente viene líquido, pero se utiliza como en gotas y también pueden a veces hacerlo en comprimidos, pues como en tabletas o pastillas, pero en general viene En ese en caso tan líquido. delicado para que pues no solo mujeres, sino hombres también, porque le pueden, digamos, suministrar la pequeña dosis, se la echan en su trago para que ponga Mm, mucho cuidado en las discotecas, en las fiestas que te pueden echar y eso lo que hace es que desinhibir o No, en general, pues luego hablamos como en otro capítulo, podemos hablar en otro episodio nuestro de las drogas de sumisión, que son pues específicas drogas para someter a las personas. No, como cuando te dan que en estos casos no es que realmente se los den, la gente decide tomarse la sustancia, lo que pasa es que queda en una postura acrítica muchas veces, o sea, no puedo darme cuenta si el otro tiene buena intención conmigo o si su intención es más bien otra intención y como yo me siento tan bien, pienso que todo el mundo es bueno, que todo es maravilloso, ahí es donde se pueden venir los riesgos. dentro de los riesgos todo esto acelera el corazón, afecta el sistema nervioso que normalmente cómo decir que fue una sobredosis o siempre una sobredosis termina en un hospital o una clínica. Generalmente los riesgos son la hipertermia, ¿cierto? O sea, la hipertermia es un calor en el cuerpo excesivo que parece fiebre, pero no es una fiebre por infección, sino una fiebre desde el sistema nervioso central y es muy peligrosa porque luego viene daño en los músculos que se llama rhabdomiolisis, o sea, se pueden destruir los músculos por ese calor, ese daño en los músculos puede dañar el riñón y la gente puede convulsionar. Principalmente los riesgos son cardiotoxicidad, o sea, daño al corazón, arritmias cardíacas que hagan paro cardíaco o que hagan convulsiones o que hagan la parte del daño muscular y daños hepáticos y renales. Demasiado peligroso, pero entonces, pues cómo, o sea, yo creo que lo que debe hacer uno frente a una persona que esté así, pues fuera de los primeros auxilios, es que directamente a una clínica o hidratar. Depende. Siempre lo ideal es llevar a la persona a un lugar tranquilo, un lugar sin luces, porque las luces desencadenan más riesgo de convulsiones, una buena hidratación, regular la temperatura. Si tiene frío, calentar. Si tiene mucho calor, enfriar con medios físicos, con agua, hidratar súper bien con agua, no con bebidas energizantes, no con
alcohol, nada, ni con gaseosas, ni cervezas, sino específicamente con agua, ir calmando a la persona, tranquilizándola y ver si responde, si la persona uno ve que ya está convulsionando o que definitivamente no se ve mejoría, inmediatamente llevarla a una institución de Bueno, salud. ahí están todas las recomendaciones también. Es importante un dato que estábamos mirando ahorita, que el 70% de estos consumos son económicos, son de acceso y pues como lo decía ella, primero no le están vendiendo lo que se quería consumir y segundo también se accede de manera muy fácil, entonces es de cuidado. Por ejemplo, el Tusi tiene que ver con el Tusi B o es Tusi es una cosa, Tusi B es otra, No, que realmente eso, el tusi, es como, yo me río mucho porque tusiví es como guachimán, como hablar de changón, como el Cela o que, changón, no, que son esas malas traducciones del bueno, inglés. digamos tecnicismos o problemas de Exacto, de traducción. Entonces el tusi venía de dos CB, o sea, ujú, tu CV. CD. Exacto, entonces acá le cambiaron el nombre, le pusieron Tusi, la sustancia fue producida en Países Bajos, originalmente se llamaba Nexus, no hay solamente Tusi B, hay Tusi I, Tusi 25, bueno, hay un montón de Tusis que hacen parte también de esa familia que les digo feniletilaminas, bueno, es una familia grande de sustancias sintéticas, pero ese Nexus, pues allá era costoso, lo traen acá muy costoso, no se puede vender tan costoso, entonces lo cortan con sustancias más a la mano que tenían en Colombia, entonces le ponen principalmente ketamina, que es un anestésico y tanto veterinario como humano, un anestésico disociativo, y le empiezan a poner de todo. ¿Cuál es una ketamina, una pastilla que uno escuche normalmente? Ah, esa es una ketamina, una quinetono, que no. No, no, la ketamina es un anestésico para uso hospitalario y venía en Y se llama así, ampolla. ketamina o... Ketamina o ketalar, ¿cierto? Y también lo utilizaban mucho, pues se utiliza mucho, por ejemplo, para los gaticos, cuando los van a operar, eso es lo que les ponen principalmente ketamina, los perritos, y la situación es que eso salió al mercado, digamos, al mercado ilegal, y lo convierten en polvo y lo mezclan con otras sustancias y empezaron a venderlo como 2CB. El problema es que porque como en Colombia la gente también consumía mucho perico y era blanco, y la heroína era como un color así más bien como terroso, café, la heroína marrón de hecho se llama la heroína en polvo afgana, y el bazuco también es como gris, entonces le echaron un colorante De lo que hablábamos rosado. ahorita, como que fuera llamativo también. Esos colores tendencia, el color tendencia indie, el color tendencia de estas nuevas generaciones es el rosado, entonces le Y echaron claro, y en un las colorante canciones hablan del rosado. polvo rosa Es, y mucha es gente, música. es música, mucha gente está consumiendo esto, pero ni siquiera están consumiendo en realidad el tusi como No, tal. no, realmente es, o sea, en Colombia ellos crearon, como decir, una nueva mezcla y pues hay muchos incluso orgullosos de la creación del Tusi TUSSI o Tusi Que es netamente TUSI, colombiano. que es netamente colombiano en el sentido de que no es Tusi B, que no se parece, que intentaron como crear una sensación parecida a lo que produce el Tusi original, Pero ¿qué es lo que produce? ¿Qué es el lo que que produce? es también un empatógeno, la gente se siente bien, se siente tranquila, se siente ¿Se parece al eufórica, perico o a la coca o no? tiene un parecido a la coca, tiene un parecido al estímulo de la coca, pero un poco más suave, un poco menos irritante, un poco más... De hecho, cuando se produjo la sustancia, se produjo con una intención de que fuera un tratamiento psiquiátrico para personas con trastornos depresivos, o sea, por eso hace sentir a la gente un poco mejor, porque ayuda a la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor de placer. El problema es que, bueno, esta combinación que intentaron crear en Colombia, pues ha tomado un rumbo totalmente desaforado en el sentido de que se está consumiendo masivamente. Entonces, como se está consumiendo masivamente, se está produciendo masivamente. Y como se está produciendo masivamente, la producción masiva ha generado múltiples tipos de tusi que no se sabe Claro, y lo que cuál es hablábamos peor que ahorita, cuál. cuando, claro, hay tanta demanda que tenemos que también, digamos que la materia prima se nos va a acabar, entonces, ¿qué más le revolvemos para que haya Exacto. más? Y no, es que sabemos que se está consumiendo desde la adolescencia, casi desde la niñez, porque es Sí, como fue en su momento la cripa, es como fue eso. en su momento el mismo bazuco, por Ujú. allá creo que en los ochentas, que fue tendencia, como Ajá. lo que se llama algo cool, algo nuevo,
pero no sé si haya o hay literatura ya para, digamos, esa droga que está hecha aquí en Colombia. Nada, tenemos muy poquito porque todos los reportes que hay como digamos de lo que sucede con el 2CB original, pues es una cosa. Acá lo que hay es puros reportes de caso, nosotros que sí hemos visto, o sea, que hemos empezado a notar que produce algo que llama LUTS. Los LUTS es un daño de la vejiga, es una especie de cistitis hemorrágica y da mucho en las chicas que consumen mucho tusi en Ah, ok. estas fiestas bueno, es mucho de Ese las ha sido fiestas como uno de los de... indicadores. Ajá. Las niñas que han sufrido, o los hombres también. También se puede dar en los hombres, pero desafortunadamente este consumo de tusi se ha popularizado mucho entre las peladas, entre las niñas, entre las chicas. Entonces es un consumo que tú lo ves en los baños de los bares, todas las niñas se ofrecen la una a la otra. Y los eh, hombres les suministran. Es que yo he escuchado que los exacto, hombres se consumen su cocaína, digamos, es tradicional, pero le llevan el rosado a la a la niña, niña. exactamente, y produce un daño, unos daños en la vejiga, no sabemos todavía bien a cuántas dosis, después de cuántas dosis, pero hemos visto cistitis hemorrágicas, dolor, o sea, molestia vesical, y a veces muchas piensan que fue porque tuvieron sexo por la noche, que ese es el otro problema grave que vemos con estas sustancias empatógenas Desinhibe. que desinhibe mucho y terminan teniendo, digamos, relaciones sexuales muchas durante la noche, con muchas personas incluso Orgías y diferentes. cosas pesadas Sí, pero más que eso de es manera más irresponsable. de manera irresponsable, porque usualmente no hay protección, porque usualmente incluso se han utilizado para poder aprovecharse y abusar de las chicas, porque ellas están en una postura de estar como muy desinhibidas y muy tranquilas con su sexualidad y entonces aumentan obviamente las transmisiones de ITS, la transmisión de VIH, lo que obviamente se va volviendo como una bola de nieve para que de esto se te sobrevenga un problema. Infidelidades, bueno, eso se termina volviendo un problema tenaz. Social, un problema social, Exacto. emocional y tantas cosas que desarrolla el consumir estas sustancias. Pero entonces yo le pregunto a usted, como doctora, ahorita ustedes tienen un reto muy grande. Porque me dice que casi no hay literatura porque son cosas totalmente nuevas. Imagino que en la norma también estamos con unos vacíos gigantes en la legalidad, pero entonces ahorita, ¿quién? O sea, ¿qué entidades, el ministerio de qué, digamos, la institución médica, cuáles son los que se están encargando de como, bueno, esto hay que hacer un plan de choque, tenemos que investigar qué es lo que se consume, mirar cuáles son los indicadores y en qué está afectando, digamos, a la salud pública como tal y a la salud mental? Sí, en general, pues las secretarías de juventud de los municipios están súper conectadas, súper juiciosas, haciendo la tarea, buscando incluso en las muestras, por lo menos la Secretaría de Juventud de Medellín, buscan las muestras de TUSI que hay circulando, a ver si hay, qué contaminantes hay como para hacer una caracterización. Hay programas en los barrios, hay actividades pues como de acceso. Obviamente esperamos que con la nueva política de drogas que trae el gobierno, que es más dejar de perseguir la producción, más bien dedicarse un poco Y a a, perseguir a los que en a las realidad grandes estructuras, más de la persecución sobre todo al consumidor como más bien es como un apoyo y una apertura distinta. Estamos esperando como con esto nuevo, esta nueva política de drogas, qué camino se viene. Es claro que todas las personas que consideren o que vean que están teniendo un problema con el consumo de estas nuevas sustancias, del TUSI, que consideran que ya necesitan estarlo consumiendo más seguido, deben acercarse a sus EPS para consulta de medicina general para ser remitidos para evaluación por toxicología o por psiquiatría. En los colegios están las psicoorientadoras, están las las psicólogas de psicólogas, los colegios, en los los papás. mismos padres y las Los mismas papás profesoras, yo serían creo que las son primeras vitales. personas Yo creo para que poder recibir esa información y que los papás reciban la información de más como decir, como si un niño te dijera, ve, papito, tengo diarrea, así como un niño te dice, papi, consumí esto. De esa misma modo, como yo abordo una posible enfermedad de generar mi mucha hijo, cercanía mucha cercanía, mucha cercanía. y también los docentes y profes de escuela, de colegio.
yo creo que terminan siendo hasta más vitales que el mismo padre, porque es que el niño pasa demasiadas horas y ellos están viendo desde la manera cognitiva cómo se comporta, cómo le está yendo en la manera académica. Ellos muchas veces llegan a la casa, el papá está trabajando, la mamá está trabajando, Mm, no tiene, digamos, supervisión continua. Entonces la invitación a los profes de colegio es que ellos tienen, además de esa responsabilidad educativa, de acompañar, es analizar, remitir en el momento indicado, porque si alguien conoce a un ser humano, pues es su padre, pero a veces uno sabe que los padres no están tan cercanos, son los profes que están total, viendo, los usted porque profes son está muy mal, usted porque cercanos. está flaco, porque todos los días lo están viendo y Ujú. viendo todo el comportamiento que uno con el padre, uno habla un ratico y se mete a su habitación, pero el profe te está viendo de frente todos los A días. veces los cambios, la gente a veces espera cambios como producía el bazuco, eso que son cambios muy físicos, muy, Físicos, muy claros, pero en este tipo de consumos los cambios son más comportamentales, ¿cierto? También puede haber aislamiento, también hay somnolencia, porque ahorita que estábamos hablando del LIAN, que no lo hemos tocado bien, que es la preocupación más grande en los niños de 10 a 12 que es el años, lean. el LIAN es el jarabe para la tos combinado con el original lo crearon en Estados Unidos por allá en los 90 y es que pasa es un opioide, es jarabe para la tos a base de codeína. La codeína, Y es el que a uno le ofrece la EPS. sí, claro, es que lo venden en las farmacias. Lo que pasa es que este es dihidrocodeína, o sea, es un opioide que solamente va a los receptores opioides, pero el pulmón no pasa al sistema nervioso central y no debería trabar, pero como lo combinan con dulces, con algo dulce, en este caso yo no me acuerdo cómo se llamaban esos dulces americanos, Rancher, ¿cómo se llaman? Jolly Rancher. No, no Bueno, recuerdo. aquí lo utilizan gomitas, utilizan otro tipo de cosas. Y en el caso de estos, utilizan cualquier dulce para darle coloración así púrpura. De hecho, lo llaman purple drunk porque dale ese color que yo le digo, que ese color aesthetic, que es un color rosa o púrpura, y tiene alguna bebida efervescente como Sprite, se ven a cualquiera de esas. No podemos estigmatizar pues el uso de los colores, pero ya sabemos tampoco generar alarma, sino que tener cuidado de Exacto, esos. es ese tipo de bebida, entonces lo estaban haciendo como en las fiestas, como si fuera una especie de cóctel, pero es un cóctel con Entonces jarabe para le la echaban tos. como, o sea, prácticamente usted, o sea, es que a decirlo es invitar, pero también es decirlo es educar o guiar, que no se puede hacer, utilizar el remedio ese que te están dando y echárselo a un El, cóctel, a un el- chamber, a uno. no, realmente lo que la gente hace es, ellos tienen pues como una mezcla, una combinación pues como específica de esto. La cosa es que lo que la gente no sabe es que la codeína dentro del cuerpo se convierte en morfina. O sea, ese jarabe para la tos, el hígado por medio de una enzima hepática lo convierte en morfina. Morfina. Entonces es como si tú cuando estás sedado y todo eso como adormilado, como esa traba que te da, realmente es como si hubieras tomado morfina y eso a veces los pelados la gente no lo Y no lo sabe saben y después generan abstinencia y no saben ni a ni a qué. qué. Y adicción. Y muchos de los cantantes de trap de Estados Unidos en sus canciones lo han mostrado. Y muchos de los cantantes de trap que han muerto, porque es que el problema es que muchos cantantes de trap han muerto por sobredosis y por depresión y por suicidio, iniciaron, fue tomando Lian. O sea, ese fue su primer consumo y se ha visto aquí en Colombia consumos en los municipios, ni siquiera tiene que ser en las ciudades, en los municipios, en niños de sextico, de séptimo, y entonces los papás eso no huele nada, pero sí, los niños se ven más somnolentos, se pueden ver más dormidos, las pupilas se les pueden ver chiquitas y van avanzando a otros consumos. Acá, por ejemplo, en Colombia también a ese Lian le echan tramadol. Ah, bueno. Esa es la tendencia también. Pues no sé, hemos desarrollado un tema bastante largo, hemos hablado, podríamos seguir hablando mucho de este tema. No sé si haya otras drogas para que cerremos o si de pronto, porque uno escucha lo Cocodrile, no sé qué es, o si todavía existe, el Crystal o Crystal, si Crystal hay. Meth.
Bueno, Crystal Meth es metanfetamina, ¿cierto? Es la metanfetamina, la que producían ahí en Breaking Bad. Es una anfetamina muy poderosa, muy fuerte, que produce también unos cuadros que también en Estados Unidos lo llamaban droga zombie porque era gente que quería volverse caníbal y no sé qué. Y tenemos el Cocodrile, fue una heroína de baja calidad que se produjo en Siberia, pero ya no circula, por lo menos Pero actualmente no. seguramente fue muy adictiva si tenía heroína o no. No, era como una heroína barata que no pudieron producir la heroína porque una peste que le dio la amapola, le dio una plaga a la amapola afgana. Entonces en Siberia, que es tan lejos y que no hay plantas, les tocó crear una especie de heroína a partir de estas codeínas. Y esta le echaron fósforo blanco, de ese del tote con el que uno hace los Sí, totes sí, o para sea, estallar. pues como veneno, pues Exacto. para el Y organismo. por eso producía daños impresionantes en la piel. Y ya no, pues como la otra tendencia específica, pues estarían las catinonas, que son las sustancias que le echan al tusi para contaminarlo, que hay una que se llama flaca y es a la que le dicen droga zombie, fue la que le empezaron a decir droga zombie en 2018. Y bueno, podemos hablar en otros capítulos más bien de ellas porque son otra cosa, son cannabinoides sintéticos, que es otra familia son las catinonas sintéticas y bueno, y los vapeadores. Un tema importantísimo, los vapeadores, consumo social, hasta dentro de los carros, dentro de las reuniones, lo vamos a tratar para que estén muy Sí, si pendientes. tienen preguntas nos pasan para desarrollar esos otros temas Es que se bueno nos que vienen. volvamos también a decir las redes, agradecer a la eminencia, a la doctora Lee, por acompañarnos en este Muchas segundo episodio. gracias. Gracias a Dani por desarrollar todas estas preguntas y pues por llevar esta conversación, y muchas gracias en el máster nuevamente, Tati, y a todos a nuestra audiencia, a nuestros espectadores también. Porque todo es veneno, Nada es veneno. como lo decía Paracelso por allá en el siglo XVI, solo la dosis hace el veneno. Muchas gracias, nos vemos.